Bueno, bien, les decía que ¿cómo sabe la hormona dónde tiene que bajar, dónde tiene que actuar, dónde tiene que bajar entre comillas, ¿no? O sea, dónde tiene que pasar de la sangre al órgano y actuar. Bueno, los órganos blanco, también llamados órganos diana, órgano blanco no por el color, no porque sea blanco, sino porque blanco de objetivo, digamos, ¿no? Como de target, de tiro al blanco. ¿Tá? El órgano blanco, también llamado órgano diana. Diana, no por el nombre, sino diana son esos como paneles que son como de tiro al blanco, ¿tá? Que tienen un número en el centro y otros en la periferia. También lo mismo, la misma idea. Los órganos destino, digamos, los órganos blancos u órganos diana, son aquellos que tienen receptores para esa hormona. ¿Tá? Entonces, acá, para que la hormona actúe, esto pues yo tenía que haberlo dicho al principio, por eso les decía que se me olvidó, para que la hormona actúe tienen que pasar dos cosas. Tiene que estar la hormona circulando y tiene que estar los receptores en el órgano. Por ejemplo, la hormona que regula las suprarrenales tienen que tener receptores para la CTH. Si no tienen receptores para CTH, no van a ser reguladas. Por lo general, y afortunadamente, los órganos blancos, los órganos diana, tienen receptores adecuadamente. Vamos a ver, y por eso cuando dije diabetes me acordé, vamos a ver que hay un tipo de diabetes en donde el problema está en los receptores y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Pero esto es importante, esto va en regulación, les pido si se animan capaz que a ponerlo al principio, cuando pusimos lo del feedback, cuando pusimos antes de lo del eje hipotálamo hipofisario, vamos a poner un renglón, si les entra, si no, nada, una llamadita, vamos a poner un renglón que diga, las hormonas circulan en sangre. Los órganos donde deben actuar tienen en la superficie de sus células receptores para estas hormonas. ¿Ah? Los órganos blanco o diana. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, las suprarrenales. Ya habíamos dicho que las suprarrenales controlaban, perdón, que la hipófisis controlaba las suprarrenales a través de la ACTH. ¿Ah? La ACTH va a poder actuar en las suprarrenales porque hay receptores allí. ¿No? Entonces, recuerden esto porque después para el desarrollo de los dos tipos de diabetes va a ser importante trabajar. Bueno, volvemos entonces a la lista de hormonas, perdón, de glándulas, ahora que ya trabajamos este concepto. Vamos a trabajar suprarrenales. Las suprarrenales son estas que están aquí sobre los riñones, por eso se llaman suprarrenales. ¿Ah? Si yo les miro el aspecto, es como un sombrerito, como un triángulo arriba de los riñones, y lo que yo les decía hace un ratito, esperen que termino de pasar la hipófisis, si yo hago un corte de las suprarrenales, aquí, ahí está. Si yo hago un corte, acá está, arriba del riñón, la suprarrenal, si yo la saco es como una pirámide, ¿tá?
acá, forma piramidal por encima de los riñones. Si yo le hago un corte a la suprarrenal, me voy a encontrar que tengo una zona medular y una zona cortical. ¿Tá? La zona cortical, además, se puede dividir en tres subzonas: zona reticular, zona fascicular y zona glomerulosa. No importa, no vamos a entrar en tanto detalle anatómico, pero sí me importa que sepan que se va a dividir la suprarrenal en dos, en la zona cortical y en la zona medular. Recuerden que el riñón también se dividía en las dos mismas zonas. De hecho, hay cierta similitud en el origen embrionario, en cómo se forma el riñón. Les diría que la suprarrenal casi que se forma como un anexo al riñón y tiene un origen embrionario muy similar. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, podríamos hacer, no, perdón, a ustedes no. El módulo 3 yo digo, podríamos hacer el seguimiento del crecimiento embrionario de cada órgano. Podríamos ver cómo se desarrolla un ojo, cómo se desarrolla la lengua, cómo se desarrolla el corazón. Bueno, si hacemos el desarrollo embrionario de las glándulas suprarrenales, vamos a ver que es muy similar al desarrollo embrionario del riñón, y que de hecho tienen cosas en común, y que también quedan divididos en una zona, en dos zonas, en la corteza y en la médula. Suprarrenales se dividen en dos zonas, corteza y médula. La corteza va a producir un grupo de hormonas que van a ser los corticoideos, córtico de corteza. Seguro han escuchado, sobre todo en farmacología, los corticoideos. Nosotros producimos corticoideos naturales en las suprarrenales. ¿Qué función cumplen los corticoideos o corticoides en nuestro organismo? Nosotros vamos a tener dos grupos de corticoides: los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona, que actúan sobre el metabolismo de glúcidos y proteínas y regulan, yo no diría inhiben, acá no me gusta mucho este término que usa en la presentación, yo diría que regulan la respuesta inmune. ¿Tá? Y los mineralocorticoides, que regulan balance de sodio y potasio. ¿Tá? O sea que volvemos acá y vamos a poner entonces, dentro de los corticoides tenemos los glucocorticoides, que regulan metabolismo de lípido y glúcidos, así como regulan acción del sistema inmunitario. En realidad, como decía ahí, tienden a hacer la señal de apagado del sistema inmunitario. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema inmunitario, obviamente, el sistema de defensa actúa ante situaciones de invasión, de bacterias, de virus que ingresan al organismo. Pero una vez que esas bacterias y virus ya fueron combatidas, el sistema inmunitario se tiene que apagar, porque si no se apaga, me empieza a atacar elementos propios, me empieza a atacar cosas a mí mismo. ¿no? Eso es lo que ocurre con las enfermedades de tipo autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son desregulaciones del sistema inmunitario. Bueno, vamos a ver además algunas otras desregulaciones sin llegar a ser autoinmunes, algunas otras desregulaciones en la respuesta inmunitaria de algunos tejidos que producen enfermedades graves y crónicas, ¿no? Y que se tratan con corticoides. Por ejemplo, el asma. ¿no? Ustedes saben que en los inhaladores uno de los componentes que tienen son corticoides. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir la reacción de tipo alérgica que está generándose a nivel bronquial. Entonces, eso hacen los glucocorticoides. Y los mineralocorticoides lo que hacen es regular metabolismo de sodio y potasio. También participan en la regulación de sodio y potasio. Y en la médula se van a producir
sobre todo las hormonas de tipo adrenalina y noradrenalina. El estrés a corto plazo, perdón, se me cayó la... El estrés a corto plazo lo resuelven el sistema simpático. El sistema simpático es parte de nuestro sistema nervioso periférico que ante situaciones de estrés nos prepara para pelear o salir corriendo, lo que se llama una reacción de lucha o huida. ¿Tá? Ahora, eso es cuando el sistema, cuando la emergencia se resuelve en el corto plazo. En el largo plazo, precisamos, ya sabemos que el sistema nervioso actúa rápido, pero es de tiro corto. Necesitamos hormonas para mantener el nivel de alerta. ¿Quién mantiene el nivel de alerta? La adrenalina y noradrenalina en sangre producida por la médula. Entonces, las situaciones de estrés a largo plazo producen un efecto en la médula de liberación de adrenalina y noradrenalina. El tema es que estas dos partes no están independizadas, es decir, cuando se estimula la producción de la médula, también se estimula la producción en la corteza, están relacionadas. Entonces la producción de adrenalina y noradrenalina va a tener, o sea, el estrés generado a largo plazo, va a tener como consecuencia también la producción de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Entonces, el estrés a largo plazo genera dos efectos. Genera desregulaciones metabólicas de lípidos y glúcidos, por ejemplo, la aparición de colesterol, y genera el apagado del sistema inmunitario, es decir, la baja de las defensas. Y este es el camino bioquímico que explica por qué el estrés nos causa enfermedades. El estrés nos causa enfermedades porque a través del estímulo de la médula suprarrenal también se estimula la corteza y la corteza libera glucocorticoides que bajan nuestras defensas. En resumen, el estrés a largo plazo nos baja las defensas por vía de las glándulas suprarrenales. Durante mucho tiempo esto se supo, pero no se supo por dónde era. O sea, se sabía que el estrés facilitaba la aparición de enfermedades. Esto nos lo decían las abuelas. No trabajes tanto porque te vas a enfermar. No te preocupes tanto por ese tema porque te va a hacer mal y te vas a enfermar. ¿Cuál era el camino metabólico? No estaba claro, no se sabía. Hoy se sabe. El camino metabólico es este. El estímulo a largo plazo de las suprarrenales no solo genera adrenalina y noradrenalina para mantener el nivel de estrés, sino que además libera corticoides en sangre que bajan nuestro sistema de defensa y que por tanto facilitan la aparición de enfermedades. Además de facilitar la aparición de problemas metabólicos, como por ejemplo mala organización de glúcidos en el caso de de lípidos en el caso del colesterol. ¿Ah? Entonces, es bien interesante que hoy sabemos con claridad cuál es el mecanismo que el estrés produce enfermedades. ¿Ah? El otro día discutía yo con un estudiante que me decía, bueno, no, pero lo que pasa es que somos todos, somos una unidad con nuestras emociones. Sí, obviamente que sí. Y de hecho, acabamos de decir, a nivel endocrino, acabamos de decir 3 o 4 cosas que tienen vinculación con lo emocional. Hablamos de la oxitocina más temprano, obviamente que no nos hemos metido con los neurotransmisores, que son un montón y que son fundamentales. Pero, digamos, no es una explicación mística del asunto de que las emociones nos afectan lo físico. Hay explicaciones muy, muy claras con respecto a cómo las emociones afectan nuestro metabolismo, nuestras rutas bioquímicas y cómo eso termina afectándonos a nivel físico. O sea, no es algo misterioso el hecho de que las emociones nos afecten, no. Hay una cascada de efectos corporales verificables muy fácilmente
que hoy conocemos un poquito mejor que hace algunos años atrás. Entonces, este es uno de los efectos que por mucho tiempo no se sabía por dónde venía y que ya no hace poco, ya hace unos 40 años, 30, 40 años, se identificó la ruta de por qué el estrés genera enfermedades. Bien, a ver por dónde más seguimos. Hicimos suprarrenales. Vamos a hacer ovarios y testículos. Y vamos a dejar para el final, para la última media hora, diabetes. Ya hablamos de las paratiroides, páncreas. Vamos a hablar de la diabetes. Ovarios. Ovarios y testículos más o menos son como análogos en su función, van a producir más o menos lo mismo, van a generar lo que vamos a llamar las hormonas sexuales, es decir, las hormonas que desarrollan durante la pubertad los caracteres sexuales secundarios y además controlan los ciclos sexuales. En la mujer, los ciclos de menstruación y ovulación, y en el varón, ciclos no tan evidentes, pero existentes en producción de espermatozoides. Y posiblemente también, aunque esto, ojo, esto no está probado aún, simplemente es una idea, es una teoría, que también los varones tenemos ciclos anímicos que tienen que ver con ciclos hormonales que no están tan marcados mensualmente como las mujeres, pero que existen, que están ahí y que también afectan cuestiones vinculares y anímicas. Pero bueno, entonces, más o menos las funciones son las mismas en ovarios y testículos, análogas, digamos, en el cuerpo del varón y en el cuerpo de la mujer. Vamos a escribirlas. Los ovarios son entonces glándulas que producen hormonas sexuales. Estas son dos, estrógenos. Los estrógenos es la principal responsable del desarrollo de caracteres sexuales secundarios en mujeres. Obviamente, secundarios a partir de la pubertad. Aclaro que la aparición de caracteres sexuales, esto es algo que yo, si les toca trabajar conmigo, vamos a trabajar en módulo 3, que tiene que ver con que las explicaciones biológicas de la sexualidad están basadas en una idea binarista que acompañó la medicina durante todo el siglo pasado y el anterior, y que hoy en realidad de alguna manera se está reviendo. Y la idea de los caracteres sexuales secundarios es una de esas cosas que está en la zona más intermedia, digamos. Si bien podemos hacer una lista de caracteres sexuales secundarios, es claro que no todos vamos a tener la misma, digamos, proporción de caracteres secundarios y que hay diferencias individuales en cada uno. Pero la concentración de estrógenos en sangre es una de las que genera el desarrollo y la regulación, digamos, de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Además, es el encargado, es la hormona encargada de aumentar el espesor del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero. La primera mitad del ciclo sexual. La otra hormona es la progesterona, que sobre todo tiene una función de cierre del ciclo sexual, va a continuar aumentando el endometrio esperando un posible embarazo. Es una hormona que se vuelve extremadamente abundante en el embarazo. Estamos hablando de que la progesterona puede llegar a tener una cantidad de 10 veces más
de lo de los ciclos habituales durante el embarazo. O sea, realmente hay una concentración hormonal muy grande de progesterona en el cuerpo de una mujer embarazada, sobre todo acercándose al término durante el último trimestre, los últimos 2 meses, la cantidad de progesterona es altísima. Entonces, participa en la segunda mitad del ciclo, preparando al endometrio para una posible implantación del cigoto fecundado, ¿no? Aumenta notoriamente durante la gestación producida, acá hay que aclararlo, producida por el corión, no por el ovario. Por el corión, producida por un anexo embrionario, vamos a poner. Porque todavía no saben lo que será. Entonces hay un agregado al embrión que empieza a producir progesterona en grandes cantidades y es lo que genera ese aumento tan brutal de la progesterona durante el embarazo. En el caso de los testículos, produce la hormona que genera cambios, que genera el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en varones a partir de la pubertad. Esta hormona es la hormona, es la testosterona, que vendría a ser un análogo al estrógeno y la progesterona en conjunto, digamos. ¿Sí? Disculpen que bostezo, pero ya saben que la mañana me es difícil y además veo un montón de cuadraditos negros, así que me da sueño hablarme a mí mismo. Bueno, bien. Beatriz, buen día. Gracias por estar ahí. Genial. Justito porque apoyo, apoyo moral. Gracias, gracias. Genial porque ahora les iba a pedir que dieran señales de vida, que no necesariamente que prendieran. Apago ya. No necesariamente que prendieran, pero por lo menos que me chequearan que están ahí, porque vamos a empezar a trabajar con páncreas, y el páncreas implica trabajar con diabetes, y es importante por varias cosas. Primero, porque es importante entender la diabetes. Segundo, porque no les voy a aceptar cualquier explicación de diabetes en el examen. Vamos a trabajar una explicación bastante profunda, bastante completa de los dos tipos de diabetes. Entonces, si les pregunto diabetes en el examen, no vale que me respondan lo que encuentran en Wikipedia. Tiene que ser lo que trabajamos en el curso. Entonces, les pido que presten atención porque es importante y porque lo tienen que saber, porque suele ser preguntado en el examen de enfermería, además, o sea que ya les voy adelantando temas, y porque necesito que si yo les pregunto esto en el examen, me respondan lo que estuvimos trabajando. ¿Está? Así que bueno, presten atención, estén ahí conmigo, que vamos a entrar en páncreas. ¿Está? Bueno, entonces si les parece, hacemos eso, ponemos páncreas de título. Voy a borrar esto. El páncreas es un órgano que ustedes saben, ya lo vimos en digestivo, es un órgano que está apoyado, la cabeza del páncreas está apoyada en la curva del duodeno, está escondido en posterior, atrás del estómago,
posterior al estómago, y tiene una función exócrina, que es la de producir jugo pancreático. Y ya vemos que el jugo pancreático es brutal, es súper necesario para terminar el proceso digestivo. Pero acá no nos interesa tanto su función exócrina. Nos vamos a concentrar en otro grupo de células que también tiene el páncreas, que van a cumplir función endocrina. Es decir, el páncreas hace dos cosas, por eso se le llama una glándula mixta. Produce jugo pancreático que vuelca al duodeno, pero además hay células que producen hormonas que van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces el páncreas se lo considera una glándula mixta. En su función exócrina, produce jugo pancreático que libera por conductos al duodeno. En su función endocrina, produce hormonas que libera a la sangre. ¿Ah? ¿Qué células entonces producen hormonas? Hay un grupo de células específico hay grupos de células en el páncreas con función endocrina. Forman como unas especies de islas celulares, es decir, la mayor parte del páncreas produce jugo pancreático, pero hay unas especies de islas celulares que son las que producen hormonas. Cuando lo descubrieron esto, lo descubrió un investigador que se apellidaba Langerhans. Entonces esos grupos de células le pusieron islotes de Langerhans. Lamento, pero lo tienen que aprender, ¿tá? Porque se pregunta y es uno de esos nombres que tienen que saber. Entonces, estos grupos se los llama islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células: células alfa, células beta y células gamma. Las células alfa van a producir glucagón, las células beta van a producir insulina y las células gamma van a producir somatostatina. Voy a decir muchas veces islotes de Langerhans para que se lo memoricen, ¿saben? Los islotes de Langerhans hay tres tipos de células. Alfa. Células alfa producen glucagón. Células beta producen insulina. Células gamma producen somatostatina. De las tres, la hormona más relevante, porque el glucagón va a actuar en oposición a la insulina, la somatostatina actúa en colaboración con la hormona de crecimiento, ¿tá? También regulando fijación, sobre todo metabolismo de glúcidos. Pero la clave, la importante de estas tres es la insulina. ¿Ustedes saben qué hace la insulina? ¿Tienen idea de cuál es la función de la insulina en nuestro cuerpo? A ver, alguien que me tiene una idea. ¿Para qué tenemos insulina en el cuerpo? ¿Ayuda a mover la sangre en el cuerpo, profe? No, no tiene que ver con la circulación. Tiene que estar en sangre, pero no, o sea, a ver, va a haber un efecto de la falta de insulina que tiene que ver con problemas circulatorios, pero no es porque actúe directo en circulación. Va a haber un efecto indirecto que ahora lo voy a explicar. ¿Otra idea? Profe, ¿puede ser que regula o nivela los niveles de glucosa en sangre? Tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre. Bien.
¿Qué hace con la glucosa? Ya capaz que es mucho. ¿No permite que la glucosa entre en la célula? Bien, perfecto, exactamente. Eso es lo que hace la insulina. La insulina, la glucosa es uno de los nutrientes. Nosotros tenemos dos nutrientes básicos que tenemos que tener en nuestro cuerpo: glucosa y oxígeno. El oxígeno ya vimos que es un gas que se mete a través de membrana y que cruza. La glucosa no. La glucosa es un producto químico grande, ¿ah?, de 6 carbonos más hidrógenos y oxígenos, que tiene que entrar a la célula porque es el componente energético por excelencia, o sea, el que le da energía, el combustible, el que le da energía a las células es la glucosa. ¿Cómo hace la glucosa para pasar, siendo tan grande, para pasar a través de la membrana? A través de canales que le permiten el pasaje. Esos canales funcionan gracias a la insulina. La insulina es, digamos, la que agarra la glucosa y la mete para adentro de la célula. Yo siempre pongo este ejemplo, es un ejemplo tonto, pero que funciona para explicar algunas cosas, que es, bueno, ¿vieron esos camiones que andan repartiendo bidones de agua en las casas? Bueno, la insulina vendría a ser algo así como el muchacho o muchacha que nos baja el bidón del camión y nos lo mete en casa, ¿no? O sea, es el que hace el acarreo de bidones, ¿sí? Ustedes vieron que los choferes son un grupo especial que solo manejan, no se baja a cargar cajones. Entonces, precisamos el muchachito o muchachita que nos baja el cajón de agua o el bidón de agua hasta la casa. Esa es la función de la insulina. La insulina trabaja con el canal de glucosa, es un cofactor del canal de glucosa que permite el pasaje de glucosa de la sangre a la célula. El efecto, por tanto, es hipoglucemiante. Hipo, bajar, glucemiante, glucosa. Baja la glucosa. ¿Por qué baja la glucosa? Porque la saca de la sangre, pero no a cualquier lugar. La saca de la sangre y se la da a las células para que la utilicen. O sea, recuerden que en las medidas metabólicas la referencia es la sangre. Y es cierto, baja la cantidad de glucosa en sangre, subiendo la de la célula, ¿no? Ahora entró a la célula. ¿Qué pasa si no hay insulina? Si no hay insulina, es como que me falte el peón o la empleada que me baja los bidones hasta casa. Voy a tener dos problemas. Primero, se me va a llenar la calle de camiones con bidones de agua que no los están bajando porque no tienen quien se los baje. Es decir, en esta analogía que estamos haciendo, vamos a tener un montón de glucosa en sangre que nadie está usando porque no la dejan entrar a las células, porque no está la insulina. Y el segundo problema es que me va a faltar glucosa en las células, ¿no? O sea, así como se me llena de camiones la calle, me falta agua en mi casa, porque nadie me la está bajando a mi casa. Lo mismo le pasa a las células. Al mismo tiempo, mientras que ahí al lado, en la sangre, hay un montón de glucosa en exceso, yo me estoy muriendo energéticamente porque no están dejando entrar la glucosa a las células. Entonces, de esa doble situación se genera una serie de problemas. El hecho de que haya glucosa en sangre genera una serie de problemas circulatorios. Y ahí viene lo que decía Aaron. Sí, hay un efecto circulatorio, pero no es por la insulina directamente, sino porque tengo un azúcar en sangre, y el azúcar en sangre me dificulta un montón de cosas. Para empezar, me dificulta la coagulación, porque para formar el trombo se tienen que pegotear la proteína de fibrina, y si hay azúcar en sangre, el pegote no se forma bien. Entonces hay dificultades para coagular la sangre. Por tanto, las personas, que ahora vamos a ver, las personas con diabetes, tienen problemas cuando hay heridas, por ejemplo, siguen sangrando durante más tiempo porque cuesta la formación del trombo. La presencia de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, facilita la incorporación de procesos infecciosos a nivel de los tejidos. Dificulta el transporte de oxígeno. Los tejidos más lejanos, las manos y los pies, sobre todo los pies, les llega muy poco oxígeno porque el movimiento en el interior del plasma con la glucosa se vuelve bastante complejo. Se dificulta el movimiento de los glóbulos rojos. Entonces, y el pasaje de oxígeno desde el capilar al tejido, la perfusión.
Entonces, el pie de los diabéticos es todo un problema por varias cosas. Primero, es un tejido al que le está llegando muy poco oxígeno. Se machuca rápidamente, se cianotiza, es decir, se pone de un color violeta muy rápidamente porque son células que están todo el tiempo con falta de oxígeno. Además, cualquier herida genera un sangrado casi imparable, o sea, un sangrado que no se detiene porque no está coagulando. O sea que hay una serie de dificultades. A veces simplemente una pequeña herida contra un calzado puede hacer que tenga un largo sangrado, un proceso de infección muy rápido, e inclusive la muerte de zonas de tejido que hacen que tenga que amputarle parte que es también bastante común en casos de diabetes de largo tiempo, de larga data, que haya que empezar a cortar, por ejemplo, algún dedo o el pie entero, o inclusive parte de la pierna, porque se van muriendo esas zonas de los tejidos. ¿Por qué todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo me fui directo al diagnóstico, a los síntomas, pero no hablé del problema. Bueno, esta enfermedad la vamos a llamar diabetes mellitus. Bueno, primero, función de la insulina. Participa como cofactor del canal de glucosa, permitiendo el pasaje de esta hacia el interior de las células. O sea, si no está la insulina, la glucosa no pasa de la sangre a las células. La diabetes mellitus tipo 1, lo que ocurre es que por razones desconocidas, las células beta de los islotes de Langerhans dejan de producir insulina. No se sabe si es una cuestión genética, no se sabe si es una cuestión de algo que se dispara a nivel del órgano. Lo que sí se sabe es que no hay una explicación metabólica, es decir, no es que yo como mucho azúcar, entonces me agarro diabetes mellitus tipo 1. No, la diabetes mellitus tipo 1 no es así. La diabetes mellitus tipo 1 aparece porque tenía tendencia genética, aparece porque el órgano se le desató, se le desarmó algo y no sabemos muy bien qué es, pero surge la presencia de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, cuando se deja de producir insulina, se van a presentar dos grupos de problemas, como yo les decía recién. Se van a presentar problemas de tipo circulatorio, ¿tá?, que tienen que ver con el exceso de glucosa en sangre, y problemas a nivel de los tejidos, de los cuales no llegamos a hablar todavía, que ocurren por no haber glucosa dentro de la célula. ¿Tá? Se me está terminando este Zoom. Volvemos a entrar ya con el último Zoom de la mañana de hoy y vemos estos temas.